¿Cómo están ustedes? Esta es una nueva edición de El Campo, la Industria Verde. Estamos en plena cosecha fina, sembrando la gruesa. Tenemos que seguir analizando lo que sucede en los mercados. Aparecen cisnes negros todos los días. Ya no podemos seguir hablando de cisne negro porque lo usual es tener sorpresas. Vamos a conversar sobre lo último que sucedió, que es esta aparición de la variante Omicron del COVID, con Pablo Adriani. Queremos que nos dé un panorama de cuánto puede estar impactando esto en los precios agrícolas y en la perspectiva del sector granos, porque hay muchos comentarios al respecto. Se evalúa por ahí al sector agrícola con la misma vara que para otros sectores, y Pablo creo que nos puede ayudar a despejar las dudas, acotarlas, ver hasta dónde esto puede incidir o si siguen prevaleciendo los, digamos, fundamentals del negocio, lo que tiene que ver con la oferta, fundamentalmente lo que pasa en los distintos países productores, y con la demanda, si va o no a ser afectada por esta irrupción de una nueva oleada con algo nuevo en materia de COVID. Vamos a conversar luego con el ingeniero Pablo Bereziartúa, que es presidente del Centro Argentino de Ingenieros, pero al mismo tiempo, porque él tiene un emprendimiento que viene desarrollando desde hace varios años, que se llama AgroApp. Es una aplicación que en estos días ha estado sobre el tapete porque a través de una combinación con la empresa Corteva, esta aplicación va a estar disponible para aplicarse en aquellas zonas o en lugares productivos donde aparezca el riesgo de la inversión térmica, un término que vamos a tener que empezar a desmenuzar y a conocer en detalle. También con Pablo vamos a hablar sobre todo el ciclo de conferencias que tuvo lugar durante el año 2021, vinculando a la ingeniería, la necesidad de grandes obras de infraestructura con el sistema agroalimentario argentino. Y estará, como siempre, Jorge Castro con su visión, hoy analizando un poco las consecuencias de este fenómeno de la caída de la producción en Brasil, cuya consecuencia fue también que tuvimos menos agua en el Paraná este año, pero nos vamos a meter de lleno en lo que ocurrió en las zonas de producción y cómo eso impactó en el conjunto de la economía brasileña, conversándolo con Jorge Castro. Estos son entonces los temas y los invitados que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición de El Campo de la Industria Verde. Enseguida empezamos. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. Surcos, agroinnovación en red. Vamos a iniciar esta edición de El Campo, la Industria Verde, conversando con Pablo Adriani. Es consultor de empresas, un experto en mercados. Y bueno, Pablo, vos has introducido varias veces la noción del cisne negro. Ahora con esta cuestión de la aparición de la variante Omicron, del COVID, estaríamos frente a un cisne negro. Se habla mucho de esto. ¿Cómo estás percibiendo esta situación? ¿Estamos con fantasmas en el horizonte o la ves más tranquila? Bueno, primero, la pregunta que le hago a la audiencia. Primero, con la aparición del primer virus del COVID en diciembre del 2019, ¿se frenó el consumo de alimentos? No. ¿Se frenó la exportación de granos y alimentos desde Estados Unidos, Brasil y Argentina, principales exportadores mundiales? No. El mundo quedó, digamos, paralizado por el virus y dejó de tener previsiones con respecto al consumo de alimentos. No, por el contrario, hubo un cambio en el hábito de consumo.
de toda la población que tuvo que estar aislada sin poder salir, que generó cambios en los hábitos de consumo y generó un aumento de consumo de alimentos en el hogar, como por ejemplo la carne, el bife, el pollo y todo lo que tiene que ver con la cocina en casa. O sea que desde el punto de vista del impacto del COVID-1 inicial en el consumo de alimentos y en el trading, lo que sería el flujo comercial, no hubo ningún impacto. Es más, mientras en el mundo había miles y miles de barcos de petróleo parados en los puertos porque no había consumo de combustible, los fletes de los commodities agrícolas seguían a full. Pregunta, ¿esta nueva variable de Ocrimón frenó el consumo de alimentos? No. ¿Frenó los barcos? No. ¿Impactó en Chicago? No. O sea, esto es muy importante destacar, porque los economistas están a la ligera diciendo que el nuevo virus está provocando una baja en el precio de los alimentos, de los commodities, y eso se refleja en el mercado de Chicago. ¿Por qué digo que no? Porque yo estudié el impacto que tuvo el nuevo virus desde que apareció hasta la semana pasada, y el comportamiento de Chicago fue totalmente distinto. El poroto de soja bajó $12, el aceite bajó $100 y la harina de soja subió $2. El trigo bajó $20 y el maíz subió $2. O sea, si hubiera habido un impacto del nuevo virus en el mercado de granos de verdad, todos los granos deberían haber bajado, como bajaron todas las acciones del mundo. Ahora, las acciones, ¿por qué bajan? Porque las acciones están ligadas más que nada al crecimiento económico de los países y al crecimiento de las empresas. Y ahí puede haber caída de consumo en bienes que no son alimenticios, que no los manejo, pero seguramente puede haber. Pero en el rubro alimentos te digo que estamos en una situación en donde vamos a tener que aumentar la producción de alimentos en el 2022 porque la demanda mundial sigue creciendo independientemente de los virus. No se olviden que el mundo genera todos los años, solamente China, entre 8 y 9 millones de habitantes que pasan a una clase media acomodada. Esto es, ¿qué quiere decir? Que pueden comer un bife de chorizo una vez por semana, cosa que antes no lo podían hacer. Este es un poco el concepto de la macro mundial, ¿no? Entonces, en síntesis, lo que vos pensás es que siguen rigiendo los fundamentals de siempre, más que esta aparición de cosas que generan mucho escozor, mucho temor y sobre todo mucha habladuría. Exacto, ese es el tema, la palabra justa. O sea, el mercado sigue funcionando de acuerdo a los fundamentals. Y los fundamentals son todos los análisis de oferta y demanda mundial, de consumos, de exportaciones. Fíjate, te doy un ejemplo. Este año, el precio del aceite en el mundo cayó unos $300 con respecto al año pasado. Y eso es pura y exclusivamente debido a que se recompusieron los stocks de aceites en el mundo. Sí. Entonces, en cambio, subió el precio del trigo, justamente ¿por qué? Porque hubo una caída en el precio de la producción de trigo de Canadá, perdió 11 millones de toneladas, Rusia perdió 8 millones de toneladas de trigo, Estados Unidos perdió 4 millones de toneladas de trigo. Entonces, Argentina, Europa y Ucrania quedaron como los principales oferentes de última instancia de trigo. Por eso el trigo vale en Argentina $250. Y aún así debería estar más caro, pero las restricciones que el gobierno aplica a las exportaciones de granos son las que a veces hacen interferencia y nos impiden recibir el precio lleno. ¿Vos estás viendo que esas restricciones están agudizándose o que hay un manejo dentro de lo posible un poco más racional? Ya sabemos que este es un gobierno peronista, intervencionista, ya lo han dicho, son los bienes culturales, digamos, que tenemos en la Argentina más allá de la mesa de los argentinos. Yo creo que es una cuestión de desconocimiento de los mercados, desconocimiento de cómo funcionan, con una alta ideología de intervencionismo. El intervencionismo por intervencionismo en sí. Yo te pongo el ejemplo de este año. El trigo este año va a producir, y esto anótenlo porque la única persona que lo está diciendo soy yo, 23 millones de toneladas. Como piso. Hablan de 21, 21 y medio. Yo ya estoy viendo que los rendimientos que están teniendo muchos clientes, productores míos y productores que me van informando, los rendimientos de trigo este año son excelentes, increíbles. Se hablan de 1.000, 1.500 kilos más por hectárea de lo que esperaban.
Entonces yo estoy en una cosecha de 23 millones de toneladas, un saldo exportable de 15 millones de toneladas, y la exportación ya tiene comprado 10 millones. Con lo cual, en 4 semanas la exportación termina de comprar 5 millones más y compró todo el saldo exportable del trigo. Entonces no tiene ninguna influencia en el mercado lo que haga la exportación porque ya tenía que haber comprado todo. Pero el gobierno condiciona, no me registre más, esperá. Yo supongo que el gobierno en el fondo lo que quiere es rascar el fondo del tarro y lograr que si aumentan las retenciones un 3% en trigo y en maíz, cosa que puede hacer sin pasar por el Congreso, tenga algo para recaudar. Porque si la exportación le registra todo el trigo ahora y aumenta las retenciones dentro de 15 días, el gobierno no recibe $1 de ese aumento de retenciones. Entonces me parece que pasa por una cuestión de decirle a la exportación no me registres trigo, no le dicen por qué. Yo intuyo que debe ser porque en algún pensamiento de este gobierno está aumentando las retenciones de trigo y de maíz ese 3%, que son 250 millones de dólares más, que en 32 mil millones de dólares que van a ingresar este año. ¿Es insignificante? Sí, es insignificante, pero el gobierno está tan seco de dólares, ¿sí? Que quemó 2.500 millones de dólares para controlar el dólar blue y rasca la olla por 200 millones, que posiblemente aumente esas retenciones, esos 3 puntos. Así que vos estás viendo eso y también planteaste un poco de que cualquier otra modificación de los derechos de exportación tiene que pasar por el Congreso porque ya este gobierno fue que hizo pasar por el Congreso la aplicación por primera vez en la historia por ley de retenciones. Sí, ese es un punto. El otro punto que yo destaco es que no es momento de subir retenciones, justamente todo lo contrario. Es momento de bajar las retenciones en forma gradual. Sí, yo estoy proponiendo un 2-3% por año en maíz y trigo de acá a 5 años y un 5-6% por año en el caso de la soja, del poroto de soja. Generando esa caída de retenciones, el gobierno va a lograr mayor producción, mayor tecnología, mayor saldo exportable y mayor ingreso de divisas. Es así, lamentablemente creo que por gestión del Fondo Monetario Internacional, en su momento el gobierno de Macri claudicó con ese objetivo de reducir 5% por año y terminó subiéndolas y subiéndoles sobre todo a los productos de valor agregado como el aceite y la harina, produciendo una transferencia de 500 millones de dólares de la cadena agroindustrial a el Estado, ¿no? Así que se ve que es muy complejo esto y hace falta algún mecanismo que permita hacer esta reducción de las retenciones, modificarlo por algo más plausible. Sí, ese es un punto. El otro punto es que en el mundo actual hay 5 países, de los 145, hay 5 países que pueden producir y exportar y aumentar las exportaciones de alimentos. Argentina está dentro de esos 5 países. El resto son los grandes pesos pesados, Estados Unidos, Europa, Rusia, Canadá, Australia. Y ninguno de estos países aplica restricciones a las exportaciones, salvo Rusia, por una cuestión también ideológica, que es el primer exportador mundial de trigo, ¿sí? Que Rusia juega un poquitito con una retención de trigo, con unos cupos, pero que no tiene impacto en el negocio global. Entonces yo creo que lo primero es tomar conciencia que Argentina es un país orientado 100% a la exportación de alimentos. Tomar conciencia de eso. Segundo, es el único país que generó este año, y el único sector, 31.000 millones de dólares de ingresos de divisas. 11.000 millones de dólares más que el año pasado. Y resulta que me encuentro que el Banco Central no tiene reservas. Quemaron los dólares. Hicieron asado y no pusieron carbón. Pusieron dólares, billetes. Quemaron los billetes, hicieron un asado con dólares, billetes. Entonces, esa responsabilidad que tienen los funcionarios de cualquier tipo de partido político o gobierno, nadie la paga. O sea, el cierre de exportaciones de carnes a China le costó al país, a los frigoríficos, al productor, 1.000 millones de dólares. Nadie se hace responsable de los 1.000 millones de dólares. Parece ser que están jugando con un joystick, ¿viste? Y no le importa al gobierno perder 1.000 millones de dólares. Es una cosa totalmente irracional. Entonces tenemos que tener que la oposición, a partir de diciembre, ¿sí?, le ponga coherencia a todas las decisiones de política económica. Ese es un poco el mensaje que me gustaría transmitir. No podemos seguir deambulando entre retenciones, intervencionismo, estatismo. Así que yo soy
libre mercado, pero libre mercado con el control del gobierno, no con el abuso del gobierno para definir los precios. O sea, ese es un poco el tema, ¿no? Muchas gracias, Pablo Adriani, por la información y tus comentarios. Seguiremos convocándote para continuar con este debate. Será hasta muy prontito. Gracias a ustedes, ¿eh? Buenos días. Nosotros continuamos aquí en el campo de la industria verde. Ya volvemos. Auspicia Chomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea Spin. Chomel. Innovio Protergium Soja es el único consorcio microbiano del mercado desarrollado especialmente para el tratamiento de semilla de soja. El primer producto 100% biológico de Helm Argentina. Sumate a una agricultura más sustentable. Conoce más en www.helmargentina.com. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. Y pesa Silo. Si lo imaginamos, podemos. Rizospray Integrum. Aplicaciones de película. Es otro producto de Rizobacter. Encontrá las mejores recetas criollas en carneargentina.org.ar. Continuamos en el campo, la industria verde. Vamos a conversar ahora con el ingeniero Pablo Bereziartúa. Pablo, por un lado, es presidente del Centro Argentino de Ingenieros, nada menos, pero además, desde hace unos años, venía trabajando en una iniciativa, en una aplicación que siempre me pareció muy interesante porque tenía que ver con las previsiones climáticas para el desarrollo de algunas actividades agrícolas. Y me enteré que han logrado, junto con este emprendimiento que se llama AgroApp, una vinculación con una compañía de primerísima línea como Corteva. Por eso, Pablo, te hemos convocado, queremos que nos cuentes qué es AgroApp y qué es lo que han armado con Corteva. Muchas gracias, Héctor, por esta oportunidad. Efectivamente, AgroApp es una aplicación móvil pensada como una plataforma de datos que iniciamos a desarrollar desde la empresa Vereco Labs hace ya unos 6 años, diría. Lo hicimos inicialmente habiendo ganado un FONTAR, que es uno de los planes de financiamiento de desarrollo de investigación aplicada que tiene el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que tenía en aquel entonces, y eso nos permitió incubar este proyecto. Este proyecto tiene como propósito utilizar datos locales y tenemos acceso a una red de más de 150 estaciones meteorológicas y vincularlos con los modelos de circulación global, de tal manera de poder generar algoritmos que aprendan y que calibren los pronósticos en el corto plazo. Y el foco de aplicación principal que tiene es generar y evaluar pronósticos para la aplicación de fitosanitarios en el campo, para poder hacerlos bajo la idea de no correr riesgos en términos climáticos. El concepto principal es el que dije de utilizar estas dos fuentes de datos y eso nos permite, y es lo que hace AgroApp ahora, pronosticar para los próximos 5 días en una cantidad de turnos diarios en base a generar un semáforo, digamos, cuáles son las ventanas mejores de oportunidad para hacer la aplicación de fitosanitarios. Y la novedad muy importante que mencionás es que recientemente hemos firmado una alianza con Corteva y esa alianza está en marcha. Hemos lanzado una versión nueva de AgroApp y esa versión nueva está focalizada específicamente en pronosticar la inversión térmica. Y lo hemos hecho para un polígono de aproximadamente 1,5 millones de hectáreas en el norte de la Argentina que abarcan parcialmente la provincia de Santiago del Estero, de Chaco y el norte de Santa Fe. ¿Por qué no definís un poquito lo que es la inversión térmica y por qué es importante para una empresa que provee de productos fitosanitarios tener en cuenta esto cuando se hace una aplicación? Lo que sucede normalmente y principalmente sucede durante la noche, desde el atardecer hasta pasando el amanecer, es que disminuye la radiación solar y se enfría el suelo. Cuando hay poco viento, eso hace que el aire más pesado, cercano al suelo, quede atrapado, digamos, en los primeros metros, y eso es una inversión del perfil térmico, que a diferencia de lo normal,
va a ir ahora entonces de mayor frío a mayor temperatura a medida que uno se aleja verticalmente en la Tierra. Y esto lo que tiene como consecuencia es que las gotas más pequeñas quedan estáticas, es decir, no se depositan en el suelo. Entonces, frente a pequeñas ráfagas de viento, una vez que cambia la condición, puede haber un transporte horizontal extendido en el espacio, y eso puede representar un riesgo en la aplicación de los fitosanitarios. Entonces, esta aplicación lo que hace en particular es lo que dije antes y logra pronosticar bien esa situación, que se da normalmente desde el atardecer hasta pasando el amanecer, a veces hasta media mañana, pero que en algunos casos y oportunidades se puede dar también durante el día. Es todo un fenómeno y creo que es muy importante para una empresa que justamente ha lanzado algunos eventos biotecnológicos que aplican herbicidas que pueden tener algún nivel de volatilidad, digamos. Entonces, lograr ajustar la aplicación en eso, más allá de que hay tecnologías que van mejorando la calidad de aplicación, en esto es algo que, digamos que vendría un poquito de afuera a resolver la eventualidad. Sí, efectivamente, y el concepto es ese hoy en la aplicación principalmente, pero la idea global es generar una inteligencia colectiva. Estos puntos miden 9 datos cada 15 minutos en tiempo real, incluso tienen sonda de humedad. La novedad es que en estas estaciones, específicamente por la inversión térmica, lo que hemos hecho es poner un medidor de sensor de temperatura más arriba. Entonces estas estaciones tienen 2 medidores de sensor de temperatura, uno a 2,5 metros y el otro a 1 metro del suelo, y eso nos permite tener datos certeros respecto de qué es lo que está pasando. Ahora, con esos datos, con ese Internet de las cosas, digamos, podemos generar una enorme variedad de datos. En la página de Vereco Labs pueden ver algunos de estos análisis con los datos que ya se han recolectado. Y en general podemos ir hacia un sistema que se autorregule, es decir, que se genere, por un lado, información que permita tomar decisiones de manera confiable, y por otro lado, incluso, como es la versión original de AgroApp, que se pueda hacer un documento de registro de esa aplicación, si se quiere, y que ese documento de registro tenga, digamos, cuáles han sido las condiciones de aplicación para dar tranquilidad a todas las partes, digamos, que están involucradas. Veo algo interesante que me parece que vale la pena puntualizar, que es que aparte de ser una aplicación, es decir, un software al que uno puede tener acceso, entiendo, desde una laptop o desde el teléfono celular, directamente en el campo, pero también hay algunos elementos de hardware que has mencionado un poquito al pasar. ¿Por qué no profundizás un poco en eso? ¿Hay estaciones meteorológicas ad hoc y específicas como esta que permite medir la temperatura en distintos niveles? Sí, así es. Vereco Labs tiene una alianza que ya lleva varios años con la empresa Tecmes, que es una productora de estaciones, y eso nos ha permitido hacer estas estaciones a medida. Es decir, que estas estaciones que se han instalado en base a la alianza que firmamos con Corteva, son estaciones que tienen, y son las primeras y creo que únicas en el país, que tienen 2 sensores de temperatura, uno en altura y uno en donde normalmente la llevan, que es a 1 metro del suelo. Esto además nos permite a nosotros tener la red, digamos, yo diría privada, más importante de medición local que hay en la Argentina, porque tenemos acceso a más de 150 estaciones. Hemos puesto adrede en este polígono, que le llamamos el polígono algodonero, en el norte del país, 10 estaciones, que se suman a 2 que ya teníamos, pero en total, si hablamos de todo el país, tenemos más de 150 estaciones tomando datos cada 15 minutos todo el tiempo. Fantástico este desarrollo y bendecido con una compañía como Corteva, que es todo un indicador, por un lado, de la preocupación de la compañía por mejorar desde el punto de vista ambiental las aplicaciones, evitar el riesgo de que se pueda afectar algún cultivo vecino, y más seguridad para todo el mundo, más precisión en esta era justamente de la agricultura que tiene que cuidar cada día más todas estas cuestiones. Pablo, muchas gracias por esto y te pedimos que te quedes un ratito porque ahora queremos hablar de todo lo que has hecho desde el Centro Argentino de Ingenieros en vinculación con el sector agroindustrial argentino. Ya volvemos. Laboratorio Agrofarma. Salud, performance y productividad animal.
Tolvas autodescargables Mainero. Eficiencia, agilidad en cada movimiento. Robustez con el equilibrio justo. Simple y versátil. El equipo de cosecha Mainero, el más completo del mercado. Superarse es posible. En Profértil, amamos ser de la tierra del alimento. Y como la superficie cultivable de nuestro planeta es siempre la misma, se vuelve fundamental optimizar el rendimiento de cada hectárea con los nutrientes necesarios. Profértil. Vida para nuestra tierra. Genética sustentable para el cultivo de algodón. Continuamos en el campo, la industria verde, y continuamos hablando con Pablo Brescia-Artúa, quien recién nos contaba esta aplicación de AgroApp en relación con la empresa internacional Corteva, que nos pareció apasionante. Pero Pablo, te habíamos presentado y habíamos dicho que sos, además de Vereco Labs, sos presidente del Centro Argentino de Ingenieros. Tuve la oportunidad y el orgullo de ser convocado para compartir un ciclo de charlas sobre el sector agroindustrial a lo largo del 2021 y quería que hiciéramos una especie de recogido de este ciclo con 5 charlas y lo que se está de alguna manera decantando para pensar en el 2022. ¿Cómo evaluás esto? ¿Cuál fue el origen de tu iniciativa para convocar a estas conferencias? Argentina está en un punto de inflexión y que uno de los aspectos principales que tenemos que, yo diría de alguna manera, modificar en nuestro país para aprovechar este punto de inflexión y para aprovechar esta oportunidad es entender que en la Argentina tenemos que hablar de cómo crear riqueza. El aspecto principal que me parece que falta, entre tantos otros, ¿no? Pero que yo lo considero importante para mejorar algunas de las cuestiones estructurales que tenemos en el país y también para volver a tener una expectativa y un horizonte de futuro, es que en la Argentina se vuelva a dar una conversación entre los distintos actores respecto del potencial y el cómo de la generación de riqueza en el país. Y creo que el CAI se ha concentrado en este último año en ese objetivo y en ese marco se han llevado adelante 14 ciclos que incluyen temas centrales, como el tema del agua, el tema del cambio climático, el tema de los startups tecnológicos, la capacidad enorme que tiene la Argentina de crear tecnologías y de crear empresas alrededor de esas tecnologías. Y en particular hemos llevado adelante, bajo tu moderación y coordinación, uno de los ciclos que creo que ha sido central en este año, que es el ciclo de agro. Y en ese ciclo, como bien sabrás, hemos tenido 5 reuniones importantes. Arrancamos con diría yo, un diagnóstico central de cómo la Argentina llegó a ser hoy un líder mundial en la producción de alimentos, que es lo que vos has definido como una segunda revolución de las pampas. Y me parece que desde ahí para acá hemos barrido algunos de los aspectos centrales para proyectarnos en esa discusión de crear riqueza en la Argentina. Estamos pensando el año que viene ahora un poco alrededor del cómo, es decir, intentar en algunos de estos temas generar algunos puntos concretos de propuestas de lo que pensamos que pueden ser políticas públicas, siempre con ese objetivo, la generación de riqueza, el trabajo público-privado y el protagonismo de los privados centralmente. Entender que la creación de riqueza tiene todo que ver con el sector privado y que es esa la verdadera forma de generar empleo y empleo de calidad en la Argentina y de generar desarrollo distribuido en el territorio.
Pablo, a mí me parece crucial, has planteado un poco esta cuestión de, bueno, si podemos hacer más de lo mismo, podemos hacer las cosas profundizando, o si podemos inventar más tierra en la Argentina. Y en ese sentido creo que hubo un par de charlas que fueron bastante intensas en eso, donde vimos que hay otras pampas que pueden ser húmedas, y hay mucho para hacer en infraestructura, y vos de hecho, que venís con un background, con una experiencia interesante en lo que es el manejo del agua, la gobernancia del agua y las grandes obras hídricas, creo que plantan un poco un jalón en esta idea de lo que tenemos por delante para hacer. ¿Qué tenemos que hacer para acelerar un poquito esto, ¿no? Me parece que tenemos que empezar a planificar y profundizar en la ingeniería de las obras. Estoy totalmente de acuerdo con eso, Héctor. Creo que la Argentina tiene varios millones de hectáreas para sumar a la producción, y me parece que en ese sentido, además, hay una oportunidad que nos la ofrece el mundo directamente. El nuevo, entre comillas, la nueva narrativa de desarrollo del Pacto Verde y la nueva idea de resolver el cambio climático en base no solo a reducir las emisiones, pero también a adaptarnos a él, es decir, a que se genere, cosa que viene sucediendo, pero pensamos que se va a acelerar en los próximos años, mayor consenso y mayor capacidad de financiamiento para la adaptación, es un escenario que abre oportunidades para sumar estos territorios, estas tierras a la producción. La Argentina, para ir y bajar esto a algunos ejemplos concretos, tiene una enorme oportunidad en el norte patagónico. En particular, además, en los próximos 2 años se vencen las concesiones de las hidroeléctricas. Argentina tuvo un desarrollo extraordinario de represas hace algunas décadas atrás, con algunas obras emblemáticas como el Chocón, como Piedra del Águila, que regulan los ríos del norte de la Patagonia, y ahora se vencen esas concesiones y y de hecho hemos llevado adelante ya una reunión pública en este sentido también en el CAI. Hemos planteado que para los próximos años hay que incorporar en esa renovación, en esos contratos, por ejemplo, para hablar del norte patagónico, la expansión de la frontera agropecuaria, la coexistencia del nuevo paradigma, que es vincular al agua con la energía y con la producción de alimentos y con el desarrollo de las ciudades, como una estrategia para sumar empleo y para sumar producción. En el norte patagónico, fácilmente la Argentina puede sumar entre 500.000 y 1 millón de hectáreas de producción y de producción de calidad. Lo mismo creo yo que podemos plantear en varias otras regiones del país. Voy a mencionar 2. Una es el eje de la hidrovía. En el eje de la tan conversada hidrovía, la Argentina no solo tiene que volver a dar certeza respecto del futuro, que en este momento no estamos en esa situación. Esto quiere decir, en términos contractuales y de mediano y largo plazo, cuál es la estrategia y cuáles son los vínculos público-privados que van a permitir que se lleven adelante las inversiones, principalmente privadas, que son las que han cambiado la Argentina en los últimos 30 años en este eje. Y en ese eje de la hidrovía tenemos no solo la posibilidad de volver más eficiente el sistema actual, sino también de extenderlo y de avanzar sobre el norte del país. En particular, hemos trabajado, en este caso lo digo cuando me tocó ser secretario de Estado, en los bajos submeridionales, y hemos creado ahí un comité de Cuenca que no existía, con los 3 gobernadores, el gobernador de Santiago del Estero, el de Chaco y el de Santa Fe en aquel momento, el comité de los bajos submeridionales, que tiene un poco más de 10 millones de hectáreas. Eso ha permitido que en este momento, cuestión que festejo, se haya llevado adelante una licitación para hacer una estrategia de desarrollo de 2,5 millones de hectáreas en esos bajos submeridionales. O sea que ahí tenemos una frontera también de agregación de valor muy importante. En aquel planteo que habíamos hecho, fácilmente podemos multiplicar por 5 la producción de carne en esas hectáreas. Y esto es muy cerca del eje y del eje renovado y potenciado de la hidrovía. Y lo mismo vale para repensar el norte de la Argentina con la cuenca del Bermejo y la cuenca del Pilcomayo. Y por último, también mencionar un proyecto en el cual también he trabajado y hemos hablado más de una vez contigo, Héctor, que es el Canal Continental, que permitiría también disminuir el riesgo hidrológico de inundaciones y de sequías en el centro de la Argentina y aumentar notablemente el valor de la tierra en la producción
en ese centro de la Argentina, dando también un eje que tendría consecuencias logísticas, bajaría los costos de exportación y de importación, como ha sucedido con el río Paraná, pero ahora en un eje más al sur y aprovechando un puerto que ya tenemos y que tiene grandes capacidades como es el puerto de Bahía Blanca. Es fantástico todo esto que nos estás contando e imaginando un poco a la Argentina del futuro. Y a mí lo que más me atrajo de todo esto y de poder colaborar con este ciclo de conferencias fue esa confluencia entre agronomía e ingeniería. Unos hacen las obras, ponen a disposición la infraestructura y otros estamos más del lado de sacarle el jugo, convirtiendo todo ese potencial en cosas actuales, en granos, carne, proteínas, y es lo que estamos haciendo. Pablo, te vamos a acompañar en el 2022, como lo hicimos este año. Te agradecemos mucho, te felicitamos por este éxito de AgroApp, después de tantos años de trabajo, y por la gestión que estás haciendo como presidente del Centro Argentino de Ingenieros. Será hasta muy prontito. Yo te agradezco a vos, Héctor, y quiero también cerrar esto destacando tu liderazgo en el ciclo del CAI, que ha significado el llevar adelante estos 5 encuentros, que creo que están online por otra parte en el canal de YouTube del CAI y que son un aporte muy importante para entender. Hay muchas personas en la Argentina que, a pesar de estar viviendo en nuestro país, no comprenden cabalmente, y también lo digo para la política, ¿no? Hay que mirar esos encuentros incluso desde la política para entender dónde están las oportunidades de la Argentina. Gracias, Pablo Bereciartúa. Nosotros continuamos aquí en el campo de Industria Verde. Hasta muy prontito y muy felices fiestas. Igualmente. En Bioter contamos con más de 20 años de experiencia innovando y desarrollando productos y servicios de calidad para estar siempre a la altura de las nuevas y desafiantes tendencias del mercado local e internacional. Somos Bioter, la empresa líder en nutrición animal. Somos Cestari, somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Estamos presentando la línea S6, nueva generación en tolvas. Somos Cestari, escribimos la historia, siempre junto al campo, la industria verde. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte. Empezá a disfrutar de beneficios, recibí invitaciones a eventos y sumá puntos para canjearlos por productos. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte! Renatre se moderniza. Ingresá en portal.renatre.org.ar o en www.renatre.org.ar. Vamos a conversar ahora con Jorge Castro. Y Jorge, el tema que quería compartir contigo, quiero que nos ilustres un poco, es sobre la consecuencia de la caída de la producción agrícola este año en Brasil. Contanos un poco cómo estás percibiendo las consecuencias sobre el conjunto de la economía brasileña. Mira, Héctor, la economía de Brasil cayó 0,1% en el tercer trimestre de este año en relación al trimestre anterior. La razón de esto se debe a que la producción agroalimentaria brasileña se hundió más de 8% en este tercer trimestre del año, debido a que Brasil ha experimentado a partir del trimestre de 2021 la mayor sequía de los últimos 30 años. La economía de la producción agroalimentaria brasileña es solo 6,9% del producto de Brasil. Pero su papel es tan extraordinario en el conjunto del sistema que lo que sucede con la producción agroalimentaria resuelve la suerte del conjunto. Por ejemplo, la producción agroalimentaria brasileña es responsable este año de más de 44% del total de las exportaciones de Brasil. Las exportaciones agroalimentarias brasileñas son responsables de más de 2/3 del superávit comercial brasileño,
que asciende a más de 90.000 millones de dólares en 2021. Por último, la producción agroalimentaria de Brasil es la responsable directa del hecho de que en el Banco Central de Brasilia el total de reservas en este momento supera los 300.000 millones de dólares. Por eso es que la previsión ahora es que una vez superada la etapa de sequía, esto es un fenómeno exclusivamente de la naturaleza y no de orden económico, la recuperación de la producción agroalimentaria permita volver a colocar a Brasil en un camino de crecimiento significativo. La economía brasileña este año va a crecer 5% del producto o quizá algo más. Al mismo tiempo, lo que está ocurriendo en Brasil es que como el Banco Central brasileño tiene por ley total autonomía y como principal tarea el control de la inflación, como la inflación en Brasil ha aumentado hasta 10% del producto, el Banco Central brasileño ha aumentado sistemáticamente la tasa de interés Selic, llevándola a más de 10% de interés, la tasa de interés en términos anualizados. Lo que hay que prever ahora es que va a haber una caída de la tasa de inflación precisamente por la recuperación de la producción agroalimentaria por un lado y por el otro, por el hecho de que el aumento de la tasa de interés Selic del Banco Central va a hacer caer sistemáticamente, es lo que ya está ocurriendo, la tasa de inflación. Menor tasa de inflación, probablemente la mitad, aumento de la producción agroalimentaria brasileña. En otros términos, estas son las razones para pensar que el año que viene, año electoral en Brasil, la economía brasileña va a crecer 2.5% o más. Más que interesante, Jorge, esto que nos comentás, porque nosotros la percepción que teníamos era muy indirecta a través de la bajante del río Paraná. Y esa bajante del río Paraná era el correlato directo de las menores lluvias en la zona productiva, Mato Grosso, todos los cerrados y toda esa zona que es la que explica la expansión de la agricultura y la producción de alimentos de Brasil en los últimos 30 años. Ahora tenemos un poquito más claro esto y ese impacto tan impresionante y que realmente nos hace pensar también en que en la Argentina se dan situaciones parecidas. El peso que ha tomado el sector agroindustrial en el conjunto de la economía y la referencia es esto que está sucediendo en Brasil. Exactamente, es así. Muchísimas gracias, Jorge, por tus comentarios de hoy y la seguimos. Será hasta prontito. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011 5246 1901 vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Alari, seguridad antirrayos. Anulamos la formación de rayos en feedlots, silos, plantas de biogás y toda producción de alta concentración. Alari, seguridad antirrayos. Más potencia, menor consumo, más tecnología, nuevas cosechadoras axiales. Sembra tu presente, nosotros cosechamos tu futuro. Basali sigue avanzando. En Corteva AgriScience, la sostenibilidad es más que una palabra. Representa quiénes somos y lo que hacemos. Es la base de nuestro futuro. Un futuro que estamos construyendo ahora. Juntos, estamos presentes siempre. Solo el líder en flumioxacin podía convertirlo en una gema. Presentamos Gemit Top,
Una nueva formulación con partículas más chicas y homogéneas para una mejor distribución, mayor superficie de contacto y total eficacia. Nuevo Gemit Top. Flumioxacin en su máxima expresión. Summit Agro. Auspicia Prometeon, único fabricante de neumáticos especializado en el transporte de productos y personas que también opera en el sector de los neumáticos agrícolas. Prometeon. Se va cerrando el 2021 y yo diría que uno de los hechos salientes de este año que pinta claramente cuál es la estrategia del gobierno nacional, cambio en los últimos meses, que es la de profundizar en el intervencionismo, en la teoría del desacople, buscando independizar los precios internos respecto a los precios internacionales. Cada vez que hay suba de los precios internacionales aparece esto como preocupación de la política y de buena parte de nuestros economistas, con el fantasma y la cosa concreta de la inflación mellando al conjunto de la economía y la sociedad. Esa cuestión emblemática ha sido la intención de controlar el precio de la carne bovina, fundamentalmente con consecuencias que se han desparramado por el conjunto del sector y el conjunto de la economía. ¿Cuáles son las implicancias y un poco también el origen de esta visión que hoy encarna claramente el secretario de Comercio, Roberto Feletti, pero antes quien estuvo allí, que fue Paula Español, Fernanda Vallejos, legisladora también del Partido Oficialista, que abonan un poco la teoría de que se deben desacoplar los precios internos de los precios internacionales. Y en el trasfondo de esto está con el tema ganadero, un poco esa visión bucólica de que aquí hay ganaderos, oligarcas, digamos, que se quieren llenar de plata cuando mejoran las perspectivas de precios internacionales o cuando mejora la posibilidad de exportar, porque creen que la ganadería es un don, porque los campos producen pasto. Una, digamos, conductora de programas de televisión, Úrsula Vargas, que dijo en alguna red social que al final ella es un poco ganadera también porque consume carne, la carne la producen las vacas y las vacas pastan en campos que son de todos y el pasto es gratis. Bueno, esa visión de que el pasto es barato, de que el pasto es gratis y que cuando sube la carne, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el costo que subió? ¿Subió el pasto? Me dijo una vez un taxista. Bueno, a veces nuestros economistas se comportan, o nuestros responsables del manejo de áreas cruciales de la economía se manejan como ese taxista que todos tenemos un poco adentro y tienen esa percepción. No puede ser que suba la carne porque el costo no sube porque el pasto es gratis. Y aquí inciden dos cosas. Primero, la ganadería ya no es pasto solamente, es una parte mínima la incidencia de lo que es el pasto y el pastoreo. Cada vez más intervienen otros elementos, otros nutrientes, otras formas de alimentar a las vacas y a los novillos en engorde en la era de la intensificación. Y esto es también porque el pasto tiene un costo de oportunidad, que es la agricultura. Una vez me dijo el ex secretario de Comercio, que es el padre de todas estas ideas, Guillermo Moreno, que él no quería que se le metiera la soja en el sachet de leche. Entonces quería independizar el precio de la leche respecto al precio de la soja. Y yo le dije, es una quimera, es imposible desacoplarlo porque el valor de esa hectárea que vos crees que está con una pastura es el costo de oportunidad de hacer soja, maíz, trigo, girasol o cualquier producto agrícola que con la tecnología moderna rinde mucho más y entonces hace que esas tierras pasen a destinarse a la agricultura. Y en buena hora, porque con eso aumentamos la producción, aumentamos la cantidad de dólares y la economía argentina adolece de dólares. Por otro lado, hay algo que yo he comentado en el último editorial en Clarín Rural que de alguna manera representa o expresa esta transición de sistemas
de alguna manera bucólicos o pastoriles a los sistemas modernos de producción, que es lo que ha sucedido en el tambo con la tendencia al confinamiento y ahora la última etapa, la de la estabulación, el freestyle, la estabulación libre, que tiene que ver también con un manejo mucho más eficiente de todos los recursos y hasta del control de los efluentes, como la bosta, por ejemplo, que se puede valorizar generando energía eléctrica, como se está haciendo en distintos establecimientos. Un poco los primeros en gran escala han sido los de Adecoagro, pero hay muchos otros que están en el mismo camino. La herramienta clave para todo esto es justamente el carro mezclador, que es algo nuevo, que hace 30 años era una curiosidad y hoy está lleno de fabricantes de altísimo nivel que incluso exportan estos productos y como de cargas verticales que desmenuzan los rollos de pasto, lo mezclan con el silo de picado fino y con los subproductos que vienen de la industria, desde el afrechillo o la burlanda que producen los establecimientos que elaboran etanol. Todo esto hace que la economía ganadera sea completamente diferente, mucho más compleja, y donde esta cuestión de pensar de que no tiene costo porque es pasto queda totalmente desdibujada por la realidad de las cosas. La ganadería es cada vez más intensiva, cada vez más eficiente, cada vez con mejor huella ambiental, porque está incorporando todos estos insumos y equipos de la nueva tecnología. Tenemos que empezar a explicar, a hacer razonar y a verificar, de hecho, que todo tiene que ver con todo y que esta teoría del desacople lo único que genera a largo plazo es más pobreza, mayores problemas en nuestra macroeconomía, menos dólares respecto a los potenciales y a los actuales, y esto ya lo hemos vivido. Dejemos que la ganadería haga su flujo natural, porque además, atrás de ella, si no interferimos en los precios, que son los precios que paga todo el mundo, por esto estamos también permitiendo que se desarrolle la enorme gama de sustitutos, entre los cuales están otras proteínas animales, las proteínas vegetales, que ojalá se sigan desarrollando y de hecho están expandiéndose también en nuestro país como en todo el mundo, y tienen que ver también con esta protección que se genera para esa actividad si no aparece la intervención y la interferencia, deprimiendo artificialmente los precios del patrón carne, que es lo que gobierna de alguna manera el precio de las proteínas animales en la Argentina. Tenemos la carne más barata del mundo, además de ser la mejor, y podemos exportar saldos importantísimos porque hay una demanda infinita en el mundo. Hagamos más de lo mismo, pero intensificando y dejando que las cosas sucedan. Hasta la semana que viene.